Bueno, hoy entonces continuamos nuestro camino a través de la antigua ruta de la seda y vamos a partir del excelente libro de Charles Mann, 1493, La nueva historia del mundo después de Colón, que vale la pena, lo recomiendo mucho. Él también tiene otro libro que es el de 1491, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo a partir de las investigaciones que Charles Mann hace desde el punto de vista histórico de lo que está sucediendo en China, para retomar un poco todo, no solamente la ruta en sí, sino lo que está sucediendo también en este país. Eh, Charles Mann nos comenta cómo desde el siglo XV y en el siglo XVI, China ya era en esa época el país más desarrollado del mundo. O sea que no es gratuito lo que está sucediendo hoy. China ya desde el 15 era la gran potencia mundial. Eh, Tenía un gran desarrollo tecnológico, y durante la dinastía Ming, los Ming se encargaron inicialmente de construir una armada naval muy grande y de construir unas naves gigantescas para que empezaran a navegar a través del Océano Índico, y empezaran a explorar como nuevas tierras. O sea que es un periodo inicialmente entre finales del 15 y principios del 16. Vemos como China, al ser esta gran potencia en el mundo, y lanza como una demostración justamente de su gran poderío a esta armada naval para que, para que circunnavegue hasta pasando por el Océano Índico, llegue hasta el sur del África. Y después de esta gran travesía, ya hay un emperador que fue el que promovió, digamos, todos estos viajes interoceánicos, que es el emperador Yongle, y su hijo, cuando asume el poder, decide que China tiene todas las materias primas que necesita y no requiere hacer estos viajes tan lejanos, y que más bien puede autoabastecerse y de sobra con todo lo que tiene al interior de su país. Entonces estos viajes interoceánicos se frenan un poco, pero de todas maneras China no puede escapar a establecer relaciones comerciales con Europa, sobre todo por una razón principal, y es que cuando el hijo del emperador Yongle empieza a frenar estas grandes aventuras y estas maneras como él financiaba esta gran armada china, cuando él disminuye y empieza el Estado controla el comercio y se centra sobre todo en el comercio nacional, y prohíbe el comercio privado y el comercio internacional, pues el hijo de Yongle no se da cuenta que lo que hace es disparar un contrabando es muy grande en la costa sureste china. Hay unos piratas, wotoku, que vienen del Japón, que tienen un nombre japonés, pero que estaban liderados por comerciantes chinos, que se lanzan a hacer contrabando a lo largo de toda la costa sureste china. Entonces ellos se dedican a hacer contrabando, a traer seda de China, seda, piedras preciosas, porcelanas, y a la vez ya empieza desde el siglo XVI, empieza a haber navegaciones que vienen del Virreinato de México a través del Pacífico, y que van a llegar a Filipinas y a los alrededores de China. Para Europa y para España,
especialmente ya desde el siglo XV, eh, China es un país casi como mítico para las élites europeas. Poder llegar a China era pues lo que ellos soñaban, porque era un país donde, de grandes riquezas, por un lado, y por el otro lado, para Colón y para los reyes de España, era una manera de difundir la cristiandad, ¿sí? Para Colón, acuérdense que casi todas las exploraciones, los descubrimientos, el descubrimiento que él va a hacer tanto de América, que está siempre en digamos, con la ilusión, la ilusión de llegar a China, porque China era el gran país que escondía las grandes riquezas, era un territorio gigantesco, y pues no solamente codiciaban las riquezas, sino que también veían la posibilidad de cristianizar una población gigantesca como lo era la China. Entonces, nosotros vamos viendo que como en el siglo XV, entonces Colón, ya una vez que realiza el descubrimiento, buscando siempre a China y pensando que llegaba a la India, ¿sí? Eh, ya desde ahí Colón, Cortés y Legazpi, que va a ser el fundador de Manila en Filipinas, ya todos están viendo de qué manera pueden llegar hasta la China. Y es que el camino hacia China, desde Europa hacia China, había quedado cortado por la invasión que hicieron los turcos otomanos a Constantinopla, y con la caída de Constantinopla en 1453. Allí los turcos otomanos se apoderan de Constantinopla, crean su nueva capital, que va a ser Estambul, y frenan de alguna manera, porque empiezan a tener control sobre el Mediterráneo, van a frenar lo que era esta antigua ruta de la seda que pasaba a través de Constantinopla. Entonces, al verse cortada la ruta de la seda, los portugueses y los españoles de finales del siglo XV y principios del XVI buscan la manera, a través de navegaciones que van a promoverse, buscan la manera de llegar a China por otro lado, porque ya no lo pueden hacer por tierra. Y en esa medida nosotros vamos a ver cómo pues Colón convence a los reyes de España de que le financien, porque él les dice que él tiene una nueva ruta a través del occidente, siguiendo el océano Atlántico, para llegar a China. Obviamente él está en una confusión geográfica ahí muy grande, pero eso es lo que convence a los reyes de España. Y además pues está digamos, como el objetivo más importante, que es la difusión de la cristiandad. Por el otro lado, nosotros vamos a ver que lo que es Miguel López de Legazpi, que era el almirante Miguel López de Legazpi, sale del virreinato de México, esto ya en el a principios del siglo XVI, durante el siglo XVI. Él sale del virreinato de México con el almirante sacerdote Andrés Ochoa Urdaneta, y ellos, a través del Pacífico, van a llegar a China, pero primero van a llegar a Filipinas y van a crear como un enclave importante comercial. Filipinas ya ha sido tomada por los chinos, es más, ya hay una colonia china muy importante en Filipinas. Es más, los chinos ya, en la medida en que trataron de salir por el océano Índico hacia el sur del África, habían creado colonias chinas, sobre todo en Sumatra, en Java, en Sri Lanka. O sea, había toda como la ruta que ellos definieron naval permitió que se crearan colonias chinas. Y Filipinas va a ser muy, muy importante, sobre todo por el comercio internacional.
Entonces nosotros vemos cómo Legazpi llega a Filipinas con Urdaneta en el siglo XVI y se establece un comercio que inicialmente es ilegal, porque acuérdense que en la dinastía Ming el hijo del emperador Yongle había prohibido el comercio internacional y este se hacía de manera ilegal, lo que había favorecido el contrabando. Entonces se hace un comercio ilegal donde los chinos van a exportar sobre todo la seda y las porcelanas chinas que eran tan codiciadas, así como las piedras preciosas, y del lado americano, sobre todo pues del lado de lo que va a ser México y Bolivia, del lado americano, los galeones españoles van a llegar a Filipinas y van a llevar algo que China necesitaba urgentemente en ese momento, que era la plata. Tenía dificultades para acuñar monedas de plata y no podían utilizar ninguna manera de transacción. Los comerciantes, la manera como realizaban sus transacciones era a partir de pequeños montoncitos de plata. Mientras que de Bolivia, de las minas de Potosí y de México, donde estaban las minas de mercurio, llegaban ya listas las monedas de plata que tanto necesitaban los chinos para realizar sus transacciones tanto al interior del país como fuera del país. Entonces nosotros vamos a ver en la siguiente presentación, vamos a ver ya qué fue, cómo se sacó toda esa plata que logró salvar a Europa y logró enriquecer a Europa de las minas de Potosí, cómo fue la extracción de esa plata utilizando gran parte de mano de obra indígena y también colonizadores que venían del País Vasco, que estaban ya en España, cómo se logró realizar este comercio tan importante del siglo XV al XVI y XVII, sobre todo entre el XVI y el XVII, cómo se exportaron todas estas monedas de plata que necesitaba China por un lado, pero que también España necesitaba para financiar sus guerras. Entonces vamos a dejar acá y la próxima vez ya nos centraremos en todo lo que fue la extracción de la plata en Potosí.